¡Aloha! Bienvenidos a este nuevo video, en donde quiero explicar la razón del por qué aún no tenemos otro representante de la saga F0. Sí, es una franquicia que no ha tenido otro personaje más allá de Capitán Falcon, a diferencia de personajes como Yoshi, que este mismo es solo un spin-off de la saga Mario, y simplemente podría formar parte de esta saga sin problemas. En cambio, Capitán Falcon es el único de su franquicia que no ha tenido un nuevo personaje desde el primer Smash, y realmente preocupa mucho su situación en estos momentos. Es por ello que quise hacer este video para así explicarle el por qué pasa esto. También quiero resaltar en cómo Masahiro Sakurai agregó a Capitán Falcon en el Super Smash Bros. Y también mencionar a los personajes que serían excelentes candidatos para estar en esta franquicia. Pero vamos de frente con la pregunta del por qué no hay más personajes de F0 en Smash. Como ya he recalcado en mis anteriores videos, del por qué no hay más personajes de Mother y Star Fox en Smash, mencioné el asunto de la tendencia que debe tener la franquicia, para así tener al menos una oportunidad para que agreguen un nuevo personaje, siendo un aspecto que afecta a la saga F0 en Smash. Como he mencionado, a diferencia de otras franquicias en Smash, solo hablando de personajes de Nintendo, F0 es la única IP veterana en Smash, que solo depende de un personaje. Y realmente es preocupante que Sakurai no se le haya ocurrido darle más personajes a esta franquicia, pero como dije con respecto a la tendencia de cada franquicia, F0 tiene el problema de no tener más juegos en su lista en la actualidad. Recordemos que esta franquicia nació en la Super Nintendo, como una idea para promocionar la capacidad gráfica de la consola, siendo una muestra de lo potente que es la Super Nintendo, y lo que puede llegar a ser, siendo este juego un ejemplo de ello. Pero fue tanto el apoyo de los jugadores que Nintendo tomó la acción de hacerlo una franquicia. Esto apoyado por sus ventas, que lograron sobrepasar los 2 millones. Y sí, no es la primera vez que pasa esto, ya que hay otros juegos de Nintendo que fueron como un ejemplo de qué es lo que pueden lograr con la consola como Star Fox con la chip FX. La cosa es que F0 nació como una franquicia gracias al apoyo de sus fans. Sin embargo, las secuelas no tuvieron el éxito que se esperaba. Desde la salida del F0X para la Nintendo 64, tuvo un éxito moderado, teniendo unas ventas aceptables, pero no lo suficientes para decir que fue todo un éxito, incluso vendiendo menos que su primer juego. Y eso comenzaría a preocupar a Nintendo, aunque seguían apostando por la franquicia con una secuela para la Game Boy Advance, que pasó sin pena ni gloria. Pero igualmente, Nintendo siguió apoyando a F0, llevando la franquicia a la GameCube, trayendo el F0 GX, que fue desarrollado por Sega, y que para muchos fans fue el mejor F0 de todos. Sin embargo, esto comenzó a acabar la tumba de la franquicia, ya que vendió mucho menos de lo esperado, siendo un total fracaso. Por consiguiente, las dos últimas entregas fueron peor, con unas ventas mucho menores, terminando el interés de Nintendo hacia F0. Con esto quiero aclarar que Nintendo sí le dio todo el apoyo posible a la franquicia, incluso tuvo su propio anime, siendo de los pocos que llegaron lejos en ese aspecto. Por lo que sí, Nintendo no tiene mucho interés en la franquicia actualmente, dicho por el mismo Shigeru Miyamoto. Sé que hay mucha gente que quiere un nuevo F0, pero realmente no tengo ninguna buena idea de cómo adaptarlo en los tiempos que corren, de qué hacer con la franquicia. No sé qué dirección deberíamos seguir con F0, y a pesar de que lo que dice no tenga mucho sentido, realmente sí lo tiene. Y es que da pavor saber que pueden fracasar como en anteriores ocasiones. Y no, hacer un excelente juego como F0 GX no significa que vaya a ser un éxito. Por lo que es entendible del por qué no están seguros en desarrollar un nuevo F0. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Smash? Pues mucho en realidad. La tendencia es un aspecto que Sakurai tomó en cada entrega, siendo este mismo motivo que Capitán Falcon fue un personaje jugable en el Super Smash Bros., aunque no es solo por eso, pero el caso es que sin juegos recientes, la tendencia le pesará a la franquicia en Smash, y eso es lo que le pasa a F0 en general, siendo este el mayor motivo del por qué Masahiro Sakurai no apostó por un nuevo personaje de F0 en Smash, pero tampoco por eso, sino que la comunidad de Smash no apoya tanto a los personajes de esta franquicia tampoco, ya que hay que recordar que en anteriores Smash, Sakurai sí estaba atento a las peticiones de los fans, por lo que si tanto Sakurai, Nintendo y los mismos fans no apoyan este motivo, entonces es más que obvio que F0 no tendrá un nuevo personaje. Si hay gente que apoya más personajes de F0, como Samurai Goroth o el mismo Black Shadow, y son propuestas que ya existían desde el Super Smash Bros. Melee, pero el caso es que no eran los favoritos en muchas ocasiones, y eso es lo que afectó a esta franquicia también. Aún y así, la franquicia no se siente completa en Smash, y realmente es de notable por parte de los fans. Por lo que respondiendo a la pregunta de que si faltan más personajes de F0 para representar perfectamente la saga, es un absoluto sí. Solo con Capitán Falcon no es suficiente para representar a la franquicia. Realmente tiene su propia historia y un villano en particular, aunque es cierto que tiene mucho contenido como los escenarios, espíritus, música y un asistente.
pero no deja de darle cierta individualidad al personaje. Desde el Super Smash Bros. De Nintendo 64 hemos visto que Capitán Falcon era un personaje secreto en el juego. Eso fue porque estos 4 personajes secretos estaban pensados a último momento. Estos personajes tenían habilidades que son una copia del original y otros son totalmente nuevos. Capitán Falcon se consideraría uno original, pero posiblemente los movimientos fueron sacados del juego Dragon King de Fighting Game. Según por las capturas que se tomaron del juego base, que sí, es la primera versión del Super Smash Bros. Que todos conocemos, y claro, por el modelo humano que tiene, se adaptaba perfectamente a esos personajes random. Tanto sus ataques y especiales se reciclaron en él. Por lo que se podría decir que es un personaje original, pero al mismo tiempo reciclado de los personajes alfa de Dragon King. Esa es la razón del por qué un personaje como Capitán Falcon, alguien que no se vio luchar en su juego, puede tener esas habilidades. Más que nada fue una adaptación con respecto a su modelo y también porque en los cómics de Nintendo Power se le vio pelear, por la cual fue una inspiración para darle una oportunidad al personaje, teniendo en cuenta también que era uno de los personajes que más libertades le daría a Sakurai con respecto a su moveset. Pero es así, respetando la esencia del personaje, siendo tanto rápido y fuerte, ya que al ser un cazarrecompensas se le podría dar un moveset indicado con respecto a la lucha cuerpo a cuerpo. También fue el motivo de que su juego más reciente en ese entonces, el F0X, motivó a Sakurai que todo esto fluya, además que en parte sí tuvo cierto impulso por parte del público, así que había motivos del por qué entró. En el Super Smash Bros. Melee, al ser uno de los 12 veteranos, volvió en ese Smash, y también lo hará para futuras entregas también. Obviamente en esta entrega no hubo un nuevo personaje, no se saben las razones, pero era algo que tendría que haber pasado por los recientes juegos que estaban saliendo en la Game Boy Advance. Pero bueno, todos tenían esa oportunidad, además que en las votaciones de los fans, los personajes de F0 no eran muy demandados, así que solo nos queda Capitán Falcon. En el Super Smash Bros. Brawl volvió, pero no con otro personaje, siendo muy extraño, ya que en ese entonces tanto el F0 GX y su anime había tenido presencia en el lapso de desarrollo, o al menos un poco antes que eso, pero de seguro no fue un motivo para darle otro personaje, ya que ambos productos no fueron un éxito, además que no había mucho apoyo para algunos personajes de F0. A lo mucho Samurai Goro llegó como asistente, pero de ahí nada más. En el Super Smash Bros. For Wii U y 3DS, aquí fue un golpe bajo para Capitán Falcon. Además de no tener ningún juego en el tiempo de desarrollo, el tráiler de presentación del personaje tomó más de lo debido, pensando uno que no lo habían tomado en cuenta para este Smash. Sin embargo, como era de esperarse, volvió por la regla de los 12 veteranos, igualmente no tuvo otro personaje. Esta razón sería más que justificada. No había juegos que ayuden con la tendencia en ese momento, y tampoco los fans de Smash apoyan a los personajes de F0. Esto se puede reflejar mejor con el Fighter Battle, que es una caja de sugerencias para Sakurai, aunque era obvio que en ese caso solo Bayonetta se tomó en cuenta al ser la más votada a nivel mundial, y la que era más accesible. Pero en el Super Smash Bros. Ultimate se hubiera esperado al menos un personaje de F0, siendo apoyado por los fans de Smash. Pero no fue así, y esto seguirá hasta que los fans no le den el apoyo a los personajes de esta franquicia. Pero también hay que ver que hay otras franquicias que son más populares y tienen personajes que son aún más pedidos. A lo mucho se puede hacer que Blue Falcon sea una especie de skin de Capitán Falcon, que perfectamente podría ser un Echo Fighter si Sakurai lo desea, pero no fue así. Y ya en el Fighter Pass, pues es más difícil pensar que Nintendo tomará un personaje de F0, porque realmente no hay motivos para ello. Pero bueno, esa es la historia de cómo F0 solo se sostiene por Capitán Falcon, cuando existen muchos personajes que podrían ayudar en la representación de la saga. Ahora vamos con la pregunta de quiénes son los personajes que deben representar F0 en Smash. Realmente la saga posee un gran arsenal de personajes, pero solo unos cuantos pueden ser considerados, tanto por habilidades, popularidad o por ser importantes en su saga. En este caso creo que 3 serían suficientes, y eso que uno solo sería un extra. Para aclarar las cosas, tengo en mente a 2 personajes totalmente originales y a uno como un Echo Fighter. Obviamente que a F0 le hace falta a su villano principal, y en este caso sería Black Shadow, quien es el enemigo principal de Capitán Falcon. A pesar de que no lo vemos pelear demasiado, en las cinemáticas de F0 GX y en el anime, se puede dar una idea de cómo sería, además de usar la lógica de su modelo como personaje, ya que es uno con cuernos y al estar basado en un toro, pues se le puede dar juego en sus ataques. Por otro lado tenemos a Samurai Goro, que en su momento fue un personaje muy popular y solicitado de F0, por algo se convirtió en asistente, así que tener un personaje muy popular y querido tendría sentido que esté en Smash. Aunque sea espadachín, tendría ciertas armas futuristas para compensar lo que falta, ya que como asistente nos demostró lo que puede hacer.
Y por último, el Echo Fighter de turno sería Blue Falcon. No hay que pensar demasiado. Sakurai debió haber hecho al menos a Blue Falcon como Echo Fighter para que al menos la saga de F0 no se sienta tan vacía en Smash Ultimate. Pero bueno, si algún futuro se agrega a un Echo Fighter de F0, perfectamente sería Blue Falcon. Sería el personaje más fácil de adaptar y no habría muchas complicaciones. Por un lado pienso que si no hay oportunidad para meter a Samurai Godot o Black Shadow, Blue Falcon sería una alternativa más accesible en estos casos. Pero aún así, este personaje no es necesario que esté en Smash, ya que es más un peón de Black Shadow. Sin embargo, es lo más cercano que podríamos tener de un personaje más de F0 en Smash. Por otro lado, Black Shadow y Samurai Godot serían los personajes más representativos de la saga, y serían primordiales tenerlos en Smash, pero eso dependerá del apoyo de los fans y si Nintendo revive la saga en algún momento. Y sí, F0 necesita el apoyo de la comunidad para que realmente Sakurai y Nintendo puedan tomarlo en cuenta, porque todo va de la mano de la tendencia y también de la comunidad hasta cierto punto. Pero en este Fighter Pass no es el caso, ya que el que manda es Nintendo. Por lo que si en un futuro F0 tiene la suerte de tener juegos que apoyen la inclusión de otros personajes y que la comunidad le dé el apoyo a estos mismos, posiblemente tengamos más de un personaje de F0 en Smash. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Ustedes piensan que F0 necesita más personajes? ¿O creen que Capitán Falcon es suficiente? Y si no es así, ¿qué otros personajes les gustaría agregar a Smash? Pueden comentarlo en la caja de comentarios que estaré a gusto de poder responderles. Un saludo especial a Aidalor, que es un miembro del canal. Muchas gracias por tu aporte, mi más sincera gratitud. Y si quieren ser miembros, pueden hacerlo si presionan el botón de unirse. Ahí dejo algunas indicaciones para poder ser miembro y las ventajas que pueden tener. No se olviden de entrar a mi Discord para que puedan dialogar conmigo y para que tengan la oportunidad de entrar al stream mensual del canal. Esto solo es posible si tienen el nivel 15, de lo contrario no podrán entrar, así que sean activos. Doy un fuerte agradecimiento a Sargento Guy, Ricardo 9920, Héctor Speakstar, Merken, The Paradox 11XX, Miguel Ángel M21 y Rodrigo 21. Gracias por su posteo al server, les agradezco de todo corazón. Mando saludos especiales a mis seguidores más activos en Twitter. Saludos a Alex Boo, Jonah Trainer y Gabriel Tron. También mando saludos especiales a los que me siguen en Facebook. Saludos a Alfredo Trueba, Erulín de Hyrule y Sergio Salicas. Si quieres saber más cosas de mí y lo que publico, pueden seguirme en estas redes sociales y si son activos les mandaré un saludo. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos hasta un próximo video.